Buenos días a todos. Hoy tenemos como invitada a Carmen Cerdán, que es directora de Recursos Humanos para Iberia, Latinoamérica y África de CEGIT, que nos hablará sobre el futuro del trabajo en España y sobre la selección de trabajadores. Bienvenida, Carmen. Muchas gracias. Mira, mi primera pregunta es que España tiene como límite el día 7 de junio para transponer la directiva sobre transparencia salarial y quería saber qué consecuencias va a tener la implantación de la nueva directiva tanto para empresas como para trabajadores. Pues en general esta directiva va a permitir, o es un primer paso, bueno, no es un primer paso, pero digamos que es un paso importante para dar visibilidad a aquellos casos donde efectivamente observemos brecha salarial. Da además unas pautas muy precisas de cómo abordar el tema de forma bastante detallada, de tal manera que las empresas, poco importa su tamaño, deberán hacer un análisis bastante profundo de la estructura salarial e identificar aquellas áreas que tienen que mejorar. ¿Crees que con esta transposición se va a reducir la brecha salarial que hay en España entre hombres y mujeres? Este es un paso más, no será todo, no se va a resolver todo con esto, pero desde luego es un paso muy importante. Hace unos años ya tuvimos la implantación del Plan de Igualdad, que iba un poco en este sentido, pero esto va más, vamos a decir, más al fondo de la cuestión, específicamente de identificar aquellas áreas donde tenemos una brecha salarial y cómo debemos de presentar la información para identificar pues, aquellas áreas donde tenemos cosas que mejorar, no solo en el salario fijo, sino también en la parte variable, donde puede haber escondidos, entre comillas, algunas discrepancias, o en todas las áreas que compone el paquete salarial, con lo cual es una manera bastante precisa para ir a detectar aquellas cosas que debemos de mejorar. Entonces no va a resolver per se todo, pero desde luego es un gran avance. Además, tendremos y estamos trabajando en otras cosas, como es la conciliación familiar, esto desde hace años. De hecho, SEGIT, por ejemplo, es parte de una asociación que se llama Más Familia, FR ahora, desde hace más de 15 años, que va en ese sentido. También el promover el acceso de mujeres a puestos de dirección, para que efectivamente la brecha salarial no se deba a que ellas no acceden a los puestos de dirección. En este sentido, nosotros también tenemos un programa que se llama Step Up, donde en los 2 últimos años hemos acompañado a un poco más de 50 mujeres que se habían identificado como talento y con planes de formación específicos, mentoring, etc. La idea es llevarles a esos puestos de dirección con el tiempo. Entonces, la brecha salarial es un aspecto, pero hay que trabajar en conjunto para conseguir esa igualdad. En los últimos años se ha ido avanzando casi a cuentagotas en igualar los salarios entre hombres y mujeres por el mismo desempeño, por decirlo así. ¿Cuándo tú crees que se llegará a la igualdad total? Más o menos. ¿Cuándo? Es difícil decirlo. Yo creo que en estos últimos años ya hemos bajado bastante el porcentaje. Cuando se empezó a medir, recuerdo hace años, yo me había incorporado al mercado de trabajo no hacía tanto, y se hablaba de brechas desde luego más del 20%, etc. A medida que vamos avanzando, afortunadamente esto va disminuyendo, pero todavía quedan algunos reductos, yo diría. A igualdad de salario, efectivamente, deberíamos de tener los mismos salarios, y en este sentido tener herramientas que te ayuden a detectar esto es fundamental. Anteriormente no se tenían. Yo creo que ahora la tecnología nos ayuda mucho a ver las cifras. Entonces aquí yo creo que, bueno, con herramientas adecuadas y la voluntad, por supuesto, eso es lo principal, vamos a ir acelerando.
¿Cuándo? Es difícil decirlo, pero yo creo que con esta aceleración, esta escasez de talento, también las empresas siempre estamos peleando por el mismo talento, y la verdad es que a medida que van avanzando los tiempos, yo creo que da más igual quiénes sean, cuál es la condición, mientras reúnan ciertas características, ¿no? Trabajamos en identificar competencias, skills, etcétera, y conocimientos. Entonces esto va a ayudar, yo creo que de aquí a una década, espero, por ejemplo, por decir algo, ya sea algo muy residual, espero, que mis hijas, por ejemplo, no tengan que conocer esto. Esperemos. Otra de las particularidades de la implantación de la directiva en España es que los compañeros del trabajo van a conocer cuánto gana otros de sus compañeros, y en países, por ejemplo, como Estados Unidos, que eso se habla con claridad, en España hasta ahora siempre ha sido un tabú. ¿Esto afectará a las empresas, que haya a lo mejor que se produzcan rencillas o malos entendidos de unos trabajadores hacia otros porque piensen que su salario está descompensado respecto al de sus compañeros? Pues bueno, espero que no deberíamos de llegar a eso si es que tenemos una política salarial justa y equitativa. Y luego que haya diferencias entre los compañeros mientras se puedan explicar con razones objetivas y de negocio, yo no tengo ningún problema. Hace años que con mis compañeros yo siempre digo, no divulgamos los salarios, no es algo que se divulgue, pero debemos de tratarlos o analizarlos igual que si fuesen públicos. Es decir, que cuando yo vea que haya discrepancias, sea capaz de explicarlo, pues, no sé, por escasez de ese perfil en el mercado o por otros criterios objetivos. En este sentido, vamos a implantar ya, o sea, ya hemos trabajado, pero ya lo hemos afinado un poco más, este plan de evaluación de puestos, que tiene mucho que ver con estos rangos salariales, y donde se definen, se analizan los puestos sobre la base de unos criterios objetivos de impacto al negocio, de conocimientos requeridos, obviamente si se gestiona un equipo o no, y el tamaño, resolución de problemas, etcétera. O sea, criterios muy objetivos sobre los que se evalúan todos los puestos. Este mapa de puestos nos va a ayudar a establecer esos rangos salariales. Entonces, en el futuro, no es, o sea, lo que se hace en Estados Unidos, lo que se hace, se divulga o se hace público el rango salarial, donde efectivamente puede haber pequeñas fluctuaciones en función de experiencia, por ejemplo, o desempeño, ¿por qué no? También, pero siempre dentro de una coherencia definida por las responsabilidades de cada uno de los puestos. Y esto es lo que pasará, yo creo que será un gran cambio cultural y desde luego para bien. Sobre todo en los primeros años imagino que habrá algún problema, porque claro, es muy objetivo, todos nos creemos que desempeñamos un trabajo vital para la empresa, incluso mejor a lo mejor que nuestros compañeros, pero claro, ¿esto podría afectar al funcionamiento de la empresa o al desempeño de esos trabajadores que se sientan injustamente tratados salarialmente? Pues es posible que algunos no lo entendieran a la primera. Yo creo que ahí es muy importante que, por lo menos desde nuestro departamento, tengamos bien claro cuál es la metodología que se sigue para fijar estos salarios. No es al tuntún, no es porque tiene más visibilidad o menos, o porque me caiga mejor, desde luego, tiene una razón muy motivada por el negocio y cómo ese puesto entra dentro de la cadena de producción de valor del negocio, y entonces deberíamos de ser capaces de explicar de forma inteligible y ¿cómo decir? Y también empática a los trabajadores por qué tienen ese salario. Y es posible que veamos, porque heredamos situaciones, es posible que veamos casos que no entran dentro de esa lógica, pero yo a estas alturas no puedo bajarle el salario a alguien que viene arrastrando a lo mejor un salario más alto. No es la solución. La solución es trabajar, ir en este sentido, en el sentido de tener una estructura al cabo de un tiempo totalmente equitativa y además transparente, y que las personas puedan predecir más o menos cuál va a ser el nivel salarial o qué tienen que hacer para crecer en salario también.
Entonces, en eso trabajamos, nuestros equipos trabajan para poder explicar esto a todos los trabajadores. Hasta hace pocos años las empresas españolas tenían una asignatura pendiente, dos en este caso, que eran la diversidad y la inclusión. ¿Ya hemos aprobado esta asignatura o estamos cerca de aprobarla o todavía queda un largo camino? Yo creo que queda camino todavía, sí. Hemos hecho mucho, yo diría, y hemos avanzado mucho. La sociedad en general ha avanzado mucho, las empresas no son más que un reflejo de la sociedad. Esto tiene mucho que ver también con la cultura de cada empresa, los valores en los que se apoye, y la verdad es que la introducción en el mercado de trabajo de generaciones más jóvenes y más demandantes de esa transparencia también ha ayudado, a esa transparencia y diversidad, mejor dicho, e inclusión, también ha ayudado a que nos tengamos que adaptar. Pero yo creo que en esto también ganan las empresas, porque precisamente en esta diversidad de perfiles es donde se crean entornos más creativos, más, por supuesto, más tolerantes, donde la gente tenga menos miedo a proponer cosas. Yo en esto creo que ganamos todos, pero todavía queda mucho. Y lo sé porque nosotros somos miembros de una red, por ejemplo, se llama Redi, que es una red especializada en temas de diversidad, incluso de género, etcétera. Y no son muchas las empresas, por lo que he visto hace poco, además, es un poco más de 300 empresas, hacen pasar hay unos filtros de selección que quisimos invertir tiempo en pasarlos, porque para nosotros es importante. Entonces yo creo que cada vez más las empresas van en ese sentido, porque también es una forma de atraer a talento joven. ¿Tú has captado si hay determinados sectores empresariales que son más reacios a la diversidad y a la inclusión o va por compañías más que por sectores? Bueno, no he trabajado en todos los sectores. Sí. Entonces lo que voy a decir a lo mejor es un poco de alto nivel. Yo creo que hay sectores efectivamente que tradicionalmente han sido a lo mejor más masculinos en construcción, obras públicas y demás, donde puede ser que tengan esa situación. No lo conozco de primera mano, pero yo sí que he trabajado en sector financiero, por ejemplo, en sector cultural y ahora en sector tecnológico, y aquí yo creo que en estos sectores donde sí puedo hablar de primera mano, ya hace tiempo que se trabaja por tener una igualdad real, por las razones que he comentado antes, y es una forma de atraerse cuanto más talento mejor, ir a buscarlo allá donde esté, poco importa de qué tipología o perfil sea. Otro factor que se está produciendo en los últimos años es la irrupción cada vez con más fuerza de la digitalización y de la inteligencia artificial, esto a muy corto plazo, en todo tipo de empresas y también en la gestión de recursos humanos. ¿Cómo afectará la implantación principalmente de la inteligencia artificial? Se está hablando de que puede destruir determinados puestos de trabajo, etcétera. Y por una parte sí hay mucha expectativa, pero por otra parte también hay un poco de miedo por parte de determinados puestos de trabajo. Claro, lo entiendo. Sí, es posible. Yo tampoco no soy una experta en inteligencia artificial, pero sí la usamos. Yo la uso todos los días y la usamos también en nuestras herramientas. Em, de momento, has llegado hasta este nivel. Más que destruir puestos de trabajo, de momento lo que está obligando es a mejorar su conocimiento tecnológico, por una parte, pero también supone que aquellos perfiles que tenemos sean o pongamos más, necesitemos, mejor dicho, más competencias como entendimiento un poco transversal de tu función, no tan específico, no tan especializado, sino que sepas un poco cómo se trabaja en todas las áreas contiguas, ¿no?, a la tuya, y tengas mejor espíritu crítico y mejor criterio a la hora de utilizar la tecnología, para que seas tú el maestro, no al revés, ¿no? Y sepas decir a la tecnología qué es lo que tiene que hacer, no que te suplante, ¿no? Entonces esto sí que conlleva un mayor conocimiento de la tecnología. De momento a nosotros nos supone
una mejora en la extracción de informes y del cruce de datos, en dar más visibilidad a todas las áreas que tratamos, no solo en la parte de nómina, sino también de movilidad interna, externa del personal, motivos, toda una serie de cosas que antes era muy trabajoso conseguir y que ahora pues, tenemos una herramienta, de hecho, que es este cuadro de mando, donde bueno, ya es que vienen gráficos prehechos que a lo mejor no se nos había ocurrido como tal, con lo cual complementa lo que ya tenemos. Entonces, de momento no diría, pero sé que la tendencia, según se dice, es efectivamente a suplantar algunos, a lo mejor algunos puestos o algunas tareas que son muy repetitivas. Pero esas tareas muy repetitivas yo agradezco personalmente que se nos quiten, porque así podemos dedicar nuestro tiempo a otras cosas, pero esto obliga a estos perfiles, a lo mejor, o a estos puestos que tenían esas tareas más repetitivas, a reciclarse y a poder adaptarse a otras áreas. Por eso hablo de esa transversalidad, ¿no? No solo ceñirte a cosas que habías hecho en el pasado, sino a tener más una capacidad de adaptación. El teletrabajo irrumpió también con mucha fuerza en España, sobre todo con el tema de la pandemia. Pero parece que ahora ha perdido fuelle. ¿Por qué? Si los trabajadores en general sí que lo valoran, ¿por qué las empresas no están más volcadas en el teletrabajo? En general, hay empresas que sí, claro. que lo potencian mucho, Sí. y es una forma también de captar talento de gente que prefiere desempeñar así su trabajo. ¿Por qué crees que no ha funcionado como debería? Yo creo que el teletrabajo, el trabajo en remoto, el 100% en remoto, ahí tanto no solo la empresa, yo también diría que los trabajadores pierden algo de conocimiento. Yo creo que las empresas también han reconocido que necesita haber conexión entre la gente, entre los equipos. Yo recuerdo que cuando se implantó nos pareció, bueno, para empezar, muy bien que pudiésemos trabajar en remoto en un momento en que la movilidad era reducida, y lo veíamos como, bueno, ¿por qué no? Esta flexibilidad es muy apreciada, y además con esto en las grandes ciudades, con estos trayectos tan largos, desde luego no siempre apetece pasar tiempo en los desplazamientos. Sin embargo, también se observó que puede haber una tendencia a crear silos dentro de la empresa, a falta de colaboración intradepartamentos y falta de conexión. Yo siempre he dicho que en mi trabajo, por ejemplo, muchas veces me he enterado de cosas yendo a por un café, o hay una conexión informal también y rápida que no permite el trabajo en remoto. Todavía somos humanos, y el vis a vis todavía en estas reuniones frente a frente también se gana también bastante información, con lo cual yo creo que un equilibrio entre los dos es una buena solución, tanto para los empleados, que permiten tener una cierta conciliación y flexibilidad en el trabajo, en su trabajo. También hay tareas que requieren estar enfocado, entonces está muy bien, pero también es necesario colaborar y coincidir con los compañeros. ¿A medio plazo crees que aumentará en España o no? ¿Ya ha conseguido un nivel estable y no irá más allá? Yo tendería a decir que no va a ir más allá. Sí que no creo que volvamos a un trabajo 100% in situ. O sea, en la oficina siempre hay personas que les gusta ir a la oficina y que van muy a menudo, pero yo creo que la gran mayoría prefiere tener esa flexibilidad. Entonces, yo creo que se mantendrá esta flexibilidad, lo más común de 2 o 3 días a la semana en la oficina. Creo que puede ser un buen equilibrio para conseguir esa flexibilidad por un lado y la conexión por otra. Usted es directora en Recursos Humanos en Iberia, Latinoamérica y África. ¿Qué diferencias existen en la captación de talento en estas 3 regiones? ¿Y tanto las empresas como los empleados piden lo mismo? ¿A la hora de captar talento las empresas piden lo mismo y los trabajadores a la hora de optar por una empresa en la que trabajar también? ¿O hay muchas diferencias dependiendo de las 3 regiones? A ver, en general los empleados quieren entrar en una empresa que sea sólida, que les permita crecer, y esto es bastante universal.
Pero dicho esto, son mercados bastante diferentes. En los países donde estamos presentes, en África, por ejemplo, no utilizamos los mismos canales para buscar personal. A veces son canales un poco más informales o más de conocimiento personal. En los países donde estamos presentes en Latinoamérica, que es donde mayor presencia tenemos, es en México y en Argentina, sí que usamos unos canales bastante parecidos a lo que usamos en Portugal o en España. Entonces, ahí no veo grandes diferencias. Sí que puede haber a lo mejor algunas diferencias en cuanto a con reconocimiento de marca. En algunos países estamos más implantados, somos más grandes que en otros, y ahí siempre nos obliga a promocionarnos más. O sea, pero esto es verdad en cualquier empresa. Yo creo que, bueno, en un país como Argentina sí que hemos tenido ya, afortunadamente se ha tranquilizado un poco, pero sí que ha habido una situación económica más convulsa, con una inflación bastante elevada, que obligaba a tener un tratamiento específico para ellos, y esto sí que recuerdo en alguna entrevista a algún empleado preguntando por eso y preocupándose por eso, cosa que, por ejemplo, no nos pasaría en otros países. Entonces, puede haber algunas diferencias, pero en general yo diría que bueno, está ¿cómo decir? Por supuesto, la fortaleza de la empresa, como he dicho antes, es una de las áreas, pero también a nivel tecnológico, ya que somos una empresa tecnológica, saber cuál es nuestra apuesta por la innovación, cómo es nuestro dinamismo a la hora de invertir en nuevas tecnologías, nuevos avances e innovaciones, etc. Esto es, yo diría, verdad en los países donde estamos más implantados, en todos ellos, sí. Y por parte de los trabajadores, ¿qué os piden más? ¿Salario, flexibilidad, conciliación? Pues un dependiendo poco de las distintas regiones. Hay a lo mejor algunos que dan más importancia al salario, a lo que ganen, otros a disponer de más tiempo libre, incluso de libertad a la hora de desarrollar su desempeño en la empresa. Sí. El salario tiene que ser bueno, justo, esto sí que por supuesto todo el mundo se preocupa por ello, pero más allá de eso yo diría que sí, aspectos como los que hemos comentado de la flexibilidad y la posibilidad de conciliar son aspectos muy importantes, sobre todo en ciertas franjas de edad, la verdad. También bueno, la posibilidad de progresar y la apuesta que hace la empresa por el crecimiento, ¿no? de los trabajadores. Esto también es algo que nos preguntan, sobre todo más en el área tecnológica. Les importa mucho la formación, cuánto invertimos en formación. Este año, por ejemplo, vamos a invertir el doble en formación. Entonces, esas áreas son muy demandantes porque hay que estar al día. También en las 3 regiones, o sea, las demandas son las mismas. Puede haber diferencias, pero fíjate que yo vería más diferencias a lo mejor de generación. Sí, o sea, de generación y también de, bueno, seniority, si podemos decir, o de, según el puesto, efectivamente, hay gente que tiene más experiencia donde ahí espera poder tener más ámbito, o sea, más posibilidad de tomar sus propias decisiones, y aunque trabajen en una filial y no en la central, bueno, que tengan su espacio, ¿no? para crear su ámbito. Entonces, sí podría haber podría haber algunos matices, pero yo creo que hablando de diferencias, veo más diferencias en las generaciones y en el tipo de trabajo, en el rango también de la persona. Luego iremos a eso, que es también muy curioso. Ahora las empresas en España, ¿qué tipo de talento buscan? Y ese tipo de talento que está cada vez más codiciado, imagino, ¿es difícil de encontrar en nuestro país? Sí, es difícil de encontrar. Como yo creo que como en todas partes, este talento que combina un conocimiento técnico, pero no solo, sino que también sean perfiles
que sean, como decía antes, que sean adaptables, que sean, con capacidad de dar resultados, ¿no? O sea, que no se queden solo en la parte técnica, que sepan combinar pues esa adaptabilidad, esa curiosidad también, ¿no? con el conocimiento técnico. Sí, es difícil de encontrar, o sea, no, los talentos más demandados siempre son difíciles en todas partes. Sin embargo, curiosamente, me dicen algunas empresas de selección especializadas en servicios de RPO, incluso, que tienen hubs tecnológicos o sea, tienen hubs de búsqueda de talento tecnológico en España, porque es un país donde se encuentra un talento bien formado y bastante completo. Eso me lo han dicho no hace mucho un par de firmas que son bastante reconocidas en el mercado. Entonces, sí que es diferente, sí que es difícil. Muchas empresas se han dado cuenta de esto y reclutan en nuestro propio país, ¿no? Este talento, con lo cual sí, se exacerba, vamos a decir, la competencia entre todas las empresas. Pero bueno, aquí yo no voy a decir nada nuevo. Creo que hace años que sabemos que competimos todos por un talento parecido, y ahora que entramos en la era de la IA, etcétera, este conocimiento, por supuesto, es muy, muy apreciado. ¿Cómo se capta? ¿Cómo se consigue ese capital humano? ¿A base de talonario o haciendo también otro tipo de concesiones? Hombre, a base de talonario tiene un límite. Podemos, y hablando antes de transparencia salarial, podemos eventualmente justificar algún salario más elevado cuando hay escasez de cierto tipo de talento clave, pero no se justificaría que fuese X veces mayor. Entonces, ahí sí que, bueno, pues tenemos obviamente esa flexibilidad que no vamos a perder precisamente por este motivo, pero también de capacidad de crecimiento, de apuesta realmente por los trabajadores. Antes lo decía, o sea, este año vamos a multiplicar por 2 el presupuesto de formación, que ya era elevado. A veces nos cuesta llegar a cumplir todas las acciones, y este año con esta transformación que vivimos dentro de la empresa y en el mercado, lo multiplicamos por 2, porque lo hacemos también, lo queremos enfocar de una manera más, con un target más identificado a ciertos perfiles, más a la carta, vamos a decir, más que la misma formación para todos, ¿no? Entonces se ha hecho un análisis bastante más pormenorizado de necesidades específicas en cada una de las áreas, para dar una formación y una posibilidad de crecimiento pormenorizado, ¿no? A cada uno de los colectivos. En una empresa como la suya, donde la tecnología es tan importante, ¿qué papel ocupa la inteligencia emocional de los candidatos a cubrir un puesto de trabajo? Muchísima. Yo creo que incluso paradójicamente en la era digital es muy importante contar con gente que tiene esas cualidades. Como decía antes, que no... alguna vez que he oído, bueno, si no tenemos creatividad, tenemos la IA. Yo creo que es un error muy grande. O sea, la inteligencia artificial nos va a ayudar, como hemos dicho antes, a automatizar tareas, a ganar tiempo en ciertas áreas, pero desde luego no a ser creativos. Ahí yo creo que la inteligencia emocional, el saber tratar con tus equipos, con tus compañeros, el entender las prioridades, el entender cómo sobrellevar ciertos obstáculos, esa capacidad, ¿no? de análisis, no es por donde habíamos pensado, pero a lo mejor podemos encontrar otras vías, es muy importante. Y yo diría que es incluso más importante que nunca. Me ha comentado antes lo que hacen las empresas para captar talento, las herramientas que tienen, y para retenerlo, porque una vez captado ese talento, ¿cómo lo retienen las empresas? ¿De qué forma? ¿Qué utilizan?
A ver, utilizamos, pues como todo, un abanico de cosas. Obviamente no puedes retener solo a base de salario y tampoco es nuestra intención. Nosotros, además, estamos en un mercado y necesitamos mantener esa competitividad, pero sí poniendo en práctica políticas donde realmente se dé pues, cierta flexibilidad al empleado a poder hacer frente a situaciones personales, por ejemplo, a tener realmente una política dirigida a los empleados. Por poner un ejemplo, pues el otro día hablábamos de cómo cuidar la salud mental, tenemos algunas ofertas, ¿no?, para empleados que quieran utilizar ese tipo de servicios de forma gratuita y además anónima, por supuesto. Analizamos las encuestas donde hay algunos puntos más dolorosos, ¿no?, y que tenemos que ir a ver o demandas que tienen los empleados de a lo mejor más de reubicar algunas llamadas, que no sean siempre tarde, o sea, teniendo políticas realmente que cuiden y que sean empáticas con el empleado, ¿no? Además de, obviamente, mantener la equidad en los salarios, preocuparnos porque nadie se quede desenganchado. También ser coherentes con nuestros valores, yo diría, porque si decimos que hablamos pues eso, de meritocracia y de que queremos recompensar a la gente realmente por su contribución, también nuestras políticas van dirigidas a eso, pero sin descuidar al grueso de nuestros empleados porque todos tienen cabida y aportan su granito de arena. Yo creo que hay que ser honesto y genuino a la hora de implantar estas políticas con lo que dices que tú eres. Y ahí en esa coherencia creo que se fomenta la confianza y la credibilidad, ¿no? ¿Qué importancia tiene la labor de los recursos humanos en una empresa a la hora de los resultados de esa compañía? De si obtiene beneficios, obtiene pérdidas, ¿qué valor tiene? ¿Y está reconocido ese valor en general por las empresas? Sí, esto es difícil de medir. Las áreas a las que nos dedicamos en general no es un área de ventas, no es un área donde se mida fácilmente la relación entre nuestra contribución y el resultado final. Sin embargo, sí que hay muchos análisis donde se dice que efectivamente las empresas que tienen más beneficios, normalmente cuentan con unas políticas de recursos humanos sólidas y bien desarrolladas. Pero bueno, más allá de estas estadísticas que no demuestran nada en sí, nosotros sí que nos preocupamos por desarrollar unos indicadores donde se vea, por ejemplo, cómo nuestras acciones de desarrollo o de acompañamiento de los empleados, qué impacto tienen en la movilidad interna. Si realmente la gente está progresando, comparamos eso con la rotación y las causas de rotación para ver si esto está motivando a la gente o estamos consiguiendo retener a los talentos que habíamos identificado. Lo mismo hacemos con la formación. Antes hablaba de la formación y medimos cómo es el retorno, es decir, no solo pues si ha satisfecho a corto plazo las necesidades, pero también dentro de 2 meses o a más largo plazo, cuál es el impacto de esas formaciones que se han llevado a cabo, tanto por parte del empleado como de su responsable, etc. Todo ese conjunto de indicadores que van en el sentido de tener unos empleados o una fuerza de trabajo mucho más eficiente, productiva, pues tienen lógicamente un reflejo en los resultados, ¿no? Pero tenemos que trabajar en un conjunto de indicadores y ponerlos todos en relación para tener esa visión. Ahora en el mercado laboral conviven 4 generaciones, los baby boomers, la generación X, los millennials y los Z.
¿Qué demanda cada una de estas generaciones a la hora de entrar a trabajar a una empresa? Bueno, los baby boomers, yo entiendo que después de esta larga carrera buscan pues, un reconocimiento de sus conocimientos, justamente de su expertise, de su experiencia. Y ahí, por ejemplo, algunos de ellos entran en este programa de mentoring inverso, para gente de nueva generación. Eso les pone en valor y además es un conocimiento muy valioso para la empresa que nos permite trabajar en planes de sucesión, con lo cual es positivo. En las generaciones más jóvenes, bueno, pues antes hablábamos de transparencia. Yo creo que les están muy interesados en ver que efectivamente existe una equidad, que en esa honestidad, ¿no?, del discurso, con lo que les implanta, por supuesto, la digitalización. Esta parte de innovación, vamos, son demandantes de ello y por supuesto, cuentan con ello. A mí me gusta también en estos procesos de mentoring inverso como ellos también, y de hecho tenemos el feedback de algunos de ellos, como ellos también retroalimentan y aportan, ¿no?, sus conocimientos digitales. Y en general, bueno, pues en cada parte de la vida tenemos prioridades distintas, entonces sí que hay generaciones donde se demanda algo más de flexibilidad, una conciliación que sea tranquila y que no merme tu crecimiento dentro de la empresa. Y bueno, en general un entorno confiable, ¿no?, donde realmente podamos ser nosotros mismos, ¿no? Pero esto yo creo que ya es más transversal, pero yo creo que en la gente con un cierto grado de experiencia y que tiene un recorrido, pues sí, también es, a lo mejor no sé si es la generación X o cuál, pero también esto sería interesante. Lo que yo he visto por mi experiencia laboral es que las generaciones más mayores, por decirlo así, los boomers o incluso la generación X, no les importaba tanto tiempo hacer más horas de trabajo. Y ahora las generaciones más jóvenes sí que dan mucha importancia, cosa que yo estoy de acuerdo, con su tiempo libre y con el tiempo dedicado al trabajo. ¿Vosotros habéis detectado también esta diferencia? Sí, tienes toda la razón. Sí, la hemos detectado y creo que es una pauta generacional. A mí también me parece positivo porque además bueno, obliga también a ser más eficientes y a buscar bueno, métodos para sacar el trabajo sin tener necesariamente que pasar tantas horas, ni que la valoración sea por tu presencia en el trabajo, sino que sea por los objetivos y las cosas que se consiguen. Con lo cual, a mí esto me parece, por ejemplo, una enseñanza de las generaciones jóvenes que es muy positiva. Pero es verdad que hay una tendencia, sí. Seguramente también, a lo mejor boomers o gente de la generación X no tienen tantas cargas familiares como generaciones más jóvenes, esto ayuda, pero yo creo que lo arrastramos incluso de épocas anteriores. Espero que esto vaya disminuyendo porque todos necesitamos ese corte, ¿no?, y esa vida fuera del trabajo para mantener el equilibrio. Los directivos de las empresas, los empresarios incluso, dan cada vez menos importancia al presentismo y más a la productividad, ¿o no? ¿O todavía sigue siendo importante para muchos de ellos ver a los trabajadores en su puesto de trabajo más horas de las que indica la jornada laboral? Bueno, supongo que habrá de todo y habrá, bueno, de todo tipo de mentalidades. Yo creo y yo tiendo a pensar que el enfoque a resultados prima en general y cada vez más en nuestras empresas. Al final, cuando haces tus evaluaciones o cuando echas la vista atrás, es qué se ha conseguido y eso es lo que importa, y la presencialidad no es que venga a un segundo plano, es que casi ni se mira. O sea, si tú consigues los objetivos, eso es lo que va a decir qué contribución y qué impacto tienes al negocio, no tu presencia. Respecto a las demandas económicas, digamos así,
que exige un trabajador a la hora de entrar en una compañía, ¿cuáles son las que más valoran? ¿Los salarios, el reparto de beneficios de la empresa, los seguros de salud, la formación que dé esa empresa a sus empleados? A nivel de paquete salarial te refieres, Exacto. ¿verdad? Hombre, el nivel salarial es, desde luego, es algo que siempre yo creo bien es lo primero de que se trata. Sin embargo, el variable creo que sería una parte muy importante, tanto si hablamos de bonus, por ejemplo, anual, como de otro tipo de variable de participación a beneficios o, bueno, si es una empresa cotizada, de posibilidades de tener acciones y demás. Esta parte yo creo que ha ganado mucha importancia en estos últimos años y los trabajadores, sobre todo de niveles altos, lo valoran cada vez más. Pero también en puestos más bajos en la jerarquía, también cada vez se preocupan más por ello, porque bueno, en fin, es una ganancia que se ha visto importante y además bueno, que añade, si quieres, a tu día a día donde ya cuentas con tu salario, ¿no? Entonces esto permite, sí, ganar poder adquisitivo. Los demás beneficios, por supuesto que son importantes, y un seguro médico, etcétera. En nuestro país los cheques restaurantes son muy comunes, etcétera. Pero aquí muchas veces, o en estos últimos años, se ha desarrollado la parte de retribución flexible, donde cada uno elige a la carta cuáles son los que más le interesan, y esto va muy en el sentido de precisamente poder dar un paquete salarial que se adecue más a las necesidades de cada uno. Todo el mundo necesita un cheque guardería, pero cuando lo necesitas es un beneficio fiscal muy importante. Entonces, por supuesto que lo concedes, pero otros podrán elegir otra cosa. Esto va muy, muy de la mano de esta tendencia, ¿no? De poder no dar lo mismo para todos, sino de adecuarse a cada uno. Ahora, yo creo que la parte variable sí juega un papel importante para atraer talento. Los españoles, los trabajadores españoles en general, ¿estamos bien pagados respecto a otros trabajadores de las grandes economías europeas, Alemania, Francia, Italia? Bueno, yo creo que todavía hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia seguramente de nivel de vida, pero yo creo que el talento en España se paga en algunas empresas multinacionales, pero en general, si miramos más a nivel macroeconómico, todavía hay bastante mejoría que hacer para realmente valorar, ¿no? Cuál es la aportación de esta mano de obra. Yo creo que ahí sí que hay diferencia, sí, efectivamente, con Europa. ¿Y por qué las empresas no se estiran más con el salario de sus trabajadores, por decirlo así? Las españolas me refiero. Yo creo que las empresas que trabajan en un entorno multinacional sí tienden a equiparar por lo menos los salarios a partir de cierta franja para arriba, sí se tiende a equiparar los salarios. A lo mejor no en niveles de entrada, pero sí en franjas más altas. A ver, también estamos en un mercado, competimos, o sea, aunque sean empresas multinacionales, estamos en el mercado en España, o sea, que también esto influye. Yo creo que ahí podría haber una diferencia de tratamiento de salarios entre empresas más locales, más pequeñas, con empresas multinacionales que siguen una tendencia más europea, aunque todavía en los niveles de entrada hay posibilidades de mejoría, y otras empresas que son más locales, ¿no? ¿Por qué? Bueno, yo creo que hay bastantes factores. Antes decía, el mercado laboral es el que es y bueno, pues te amoldas a ello. También hay un cambio de mentalidad que operar, que es valorar a esa mano de obra, ¿no? Cuál es la contribución de esa mano de obra, y que sin ella las empresas no van a poder avanzar. Con lo cual, poco a poco yo creo que se irá mejorando. Ya se ha mejorado mucho, ¿eh? Yo cuando entré en el mercado laboral trabajaba en el extranjero y cuando vine a España me pareció que la diferencia era abismal. Ahora yo diría que se ha mejorado y España
tiende a equipararse, pero muy lentamente todavía. Según tu análisis, a medio plazo, ¿cómo se va a comportar el mercado de trabajo en España en cuanto a salarios, en cuanto a ofertas a los trabajadores, en cuanto a transparencia, en cuanto a igualdad? ¿A qué se tiende? Yo creo que se tiende hacia una mayor transparencia, desde luego, y hacia un mercado de trabajo más competitivo, yo creo, lo cual para los trabajadores creo que es positivo, porque podrán reconocerse mejor su valía y sus capacidades. Como competimos todos por un talento parecido, obviamente ahí en este caso es bueno para los trabajadores. Pero sí, yo creo que se va hacia una mayor transparencia, no solo a nivel legislativo, sino que también, como lo hemos comentado, las nuevas generaciones también lo valoran, y para competir en el mercado, en este mercado de talento, tenemos que aportar, ¿no? que trabajar con esa equidad y con esa transparencia interna. Entonces yo creo que sí, se va en ese sentido. En otros países también seguimos la tendencia, quiero decir que no es nada nuevo, pero yo creo que el que se haya reducido y se vaya reduciendo el paro en España hace precisamente que se equipare esta situación con lo que pasa en otros mercados del mundo, en otros mercados europeos. Respecto al desempleo juvenil, que es verdad que se ha mejorado mucho en los últimos años, pero todavía estamos a una diferencia grande respecto a otras grandes economías de Europa. ¿Cómo lo ves? ¿Se incrementará el empleo en esa franja de edad ahora que se supone que la irrupción de la digitalización, las nuevas tecnologías, habrá un hueco para el empleo para trabajadores más jóvenes? Yo espero que sí. Yo creo que también en eso se ha mejorado, entre otras cosas, porque las universidades, los centros de formación incorporan cada vez más planes de prácticas, se entra antes a probar el mercado de trabajo, mucho más que hace algunas décadas, donde había una real desconexión entre lo que era la educación, ¿no? y el mundo empresarial. Entonces, cada vez más se van incorporando antes incluso programas de becas. Nosotros tenemos becarios constantemente en distintas áreas y esto es algo que es muy positivo. En algunos países también es muy común, que no es tan común en España, esos estudios en alternancia, que permiten seguir los estudios y a la vez tener un trabajo a media jornada, de tal forma que se vaya adquiriendo experiencia, no solo adquiriendo experiencia, sino que las enseñanzas teóricas precisamente cobran sentido, ¿no? A la hora de aplicarlas. Yo creo que todas estas medidas van en el sentido de mejorar la empleabilidad de los jóvenes, porque si no es efectivamente una pescadilla que se muerde la cola, no tienen experiencia, con lo cual no se valoran. Yo espero que mejoremos la tendencia e incluso incorporemos algunas de estas iniciativas, como es un trabajo en alternancia, que es bastante positivo para ambas partes, tanto para la empresa como para los jóvenes.